Pues eso es lo que dice ahí. Pero algo más habla sobre específicamente sobre el título, que dice que 12 a 15 palabras, que debe ser concreto, que debe ser. Don José no puede abrir el documento ahí. Marlene, ¿por qué lo borró? Porque no me... Bueno, no, dejémoslo así para no... No, pero sí se elabora un texto donde desarrolla los conceptos fundamentales de su tema de investigación para la tesis doctoral. Incluye los siguientes apartados. Título. El título debe caracterizarse principalmente por ser corto, preciso y claro. Asimismo, tiene que expresar de manera interesante aquello de lo que va a tratar la investigación. En la medida de lo posible contendrá palabras o conceptos claves, así como la precisión del marco teórico espacio-temporal que comprende. El título tendrá entre 12 a 15 palabras. Listo, entonces yo hice el ejercicio que lo tienen ustedes en la siguiente página y aquí inclusive ahí está en el cuadro que ya nos ayudaron a hacer. Entonces por favor, prendes el video ahí. Está este ejercicio que yo hice, lógicamente que ustedes cada uno pues tiene que redactar. No sé si tenga, creo que me pasé en el, pero bueno, vamos a mirar entonces. Dice el ejercicio: la línea didáctica del inglés. El título: Sí. método de aprendizaje para fortalecer las habilidades lingüísticas de inglés en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa tal. Ese es el ejemplo que yo les traje, ¿sí? Sí, para todas las clases. Pregunta: ¿está de acuerdo con lo que les están solicitando en lo que leyó Marlene? Marlene, si quiere volver a leer. Ya veré. ¿Qué pasó los paneles? El título debe caracterizarse principalmente por ser corto, preciso y claro. Asimismo, tiene que expresar de manera interesante aquello de lo que va a tratar la investigación. En la medida de lo posible contendrá palabras o conceptos claves, así como la precisión del marco espacio-temporal que comprende. Tendrá entre 12 a 15 palabras. Listo, aquí lo tenemos entonces. Entre 12 a 15 palabras y el ejemplo está. ¿Qué es lo que queremos investigar? ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Sobre qué? El método, muy claro que es el método. Aprendizaje también, son conceptos claros. Habilidades lingüísticas también son claras. Entonces tiene por lo menos esos tres conceptos básicos. ¿Por qué es importantísimo esto, muchachos? Porque posteriormente se convierte en lo que son las categorías sobre las cuales yo debo empezar a desarrollar el trabajo propiamente de investigación. Entonces por eso el título tiene que ser tan claro y lo que le están pidiendo allá, conceptos claros que se puedan manejar. Yo no puedo traer un título, les estaba comentando a Marlene y a Sandra al principio, que hace muchos años yo trabajaba en el programa, acá en Colombia, en la universidad donde yo trabajé, en el pregrado, pero hace muchísimos años, cuando todavía la metodología de la investigación como que nosotros no la trabajamos tan juiciosamente, y se decía de un título que a veces no era ni aterrizado en las necesidades y en las necesidades de educación. Entonces cuando uno va a desarrollar después la investigación y cómo convierte un título que no es muy claro en las categorías de investigación, y esas categorías de investigación serían, no sé cómo quiero hacer, bueno, pero de pronto, después les digo porque los términos los confundo. Entonces, esas categorías de investigación tendrían que hacer en este ejemplo, relacionar, por ejemplo, cuáles son los métodos, hablar sobre el aprendizaje básicamente, dos categorías. Otra categoría sería las habilidades lingüísticas, la otra las características de los estudiantes de grado sexto. Pues ahí nomás, en ese título, miren, sencillito, me salen 4 categorías básicas para empezar a desarrollar. Si tengo una categoría que se llama método, que está dentro de ese título, tengo otro que se llama aprendizaje,
Mire, los conceptos tienen que ser claros, precisos. Y tengo la otra categoría que tengo en ese título que sellaría las habilidades lingüísticas. Como ven, mi letra no es habilidades lingüísticas. Y o que puedo usar de esa categoría características de los estudiantes de ese grado, ¿sí? Características. Mire cuántas cosas saqué del título. Características de estudiantes, pero en la parte relacionada con la parte cognitiva, ¿no? Porque puedo coger ahora la parte social, la parte cultural, la parte, sino únicamente lo relacionado específicamente con lo que voy, con la línea de investigación. Por eso tiene que estar totalmente articulada. Por eso este gráfico, esta tabla es importante. Línea de investigación, título, planteamiento, pregunta, objetivo general y objetivo específico, características de los estudiantes. ¿Tienen una pregunta? Me dice Andrés. Estas cosas. Estela nos saluda desde Vitama, ella tiene su comentario, dice, favor decirle a la asesora Miriam que muchas gracias por el material que nos envió, que es una ayuda muy valiosa, está pendiente de nuestra transmisión. Pero Hermes nos hace una pregunta. Hermes nos dice lo siguiente, dice, desde Sogamoso nuevamente hago una pregunta. La práctica reflexiva del docente, ¿a qué línea se puede vincular? ¿Puede ser a la línea de tutorías y desarrollo humano? La práctica reflexiva del docente. Sí, porque es más amplio, inclusive hasta las mismas políticas a veces, ¿no? Políticas y contexto escolar, creo que se llama la línea. Políticas y contexto escolar. Políticas y entorno educativo, de pronto. Didáctica no es. Pues, ¿cuáles son las líneas? Repasemos. Didáctica y evaluación educativa, políticas públicas y entorno educativo, contexto familiar, equidad de género y entorno educativo, tecnología, tutorías y desarrollo humano, salud mental. Yo creo que está bien, perdóname, en desarrollo humano está, porque es que es esa, pero no sé, yo la vería mucho, es decir, no encuentro la línea específica ahí, ¿sí? Porque entonces yo diría, por ejemplo, prácticas pedagógicas. Esa está relacionada con prácticas pedagógicas. Y la práctica pedagógica puede también estar en la didáctica. Entonces yo lo tomo. Pero es que la didáctica y la evaluación son tan específicas. Pero buena pregunta, que ahí sí como cuando uno no sabe, la responderé después. Porque realmente quedo ahí patinando a qué línea de investigación. Mire que esa... si esto que usted dice se quiere convertir en una investigación, es una investigación excelente, porque resulta que los problemas que nosotros tenemos en las prácticas educativas de los docentes son muy amplios, muchos. Cada uno de nosotros somos un estilo diferente, cada uno de nosotros tenemos detrás de nuestra formación, de nuestra lectura, de todos los antecedentes, una historia diferente, y así mismo nos comportamos dentro del aula. Si el docente es de la época tradicional, para referirme exactamente a ese caso, imagínense ustedes, acuérdense de los docentes de los pueblos de primero y segundo de primero, que enseñaban yo no sé qué método, y también acá en Bogotá, pero todos los niños salían perfectos. Vaya uno a preguntar cuáles eran las prácticas educativas de la señorita Rosita del pueblo tal, que alguna vez vi una investigación sobre eso, cuando existió un programa que se llamaba el programa de profesionalización, que los trabajamos en la Libre, que llegaban maestros de todas partes. Sí. Y precisamente me acuerdo muchísimo de un caso de eso, cómo esa maestra nunca escribió realmente qué pasaba, pero lo cierto era que los niños salían perfectos en lectura y escritura, y estoy hablando de hace muchos años donde la tecnología, por ejemplo, no estaba al alcance de todos nosotros, donde uno puede leer ahora muchos documentos. Entonces, vuelvo a la importancia del tema que usted tiene. Igual lo mencionaba acá, nosotros en nuestras prácticas educativas
¿Cuánto hacemos? Hay días que la clase nos sale perfecta. Tenemos un problema, no registramos. Entonces, como le digo, Hermes, vale la pena trabajar en eso si usted quiere. Lo ubicaríamos y más bien yo haría la pregunta y la haríamos por intermedio de don José exactamente allá a México para que ustedes no vayan a patinar en eso, porque eso tiene que ser claro y tiene que estar dentro de las líneas de investigación. Entonces yo creo que es más bien por ese lado, que allá en México nos respondan dentro de qué línea de investigación. Ya sería la semana entrante. No sé si los docentes que se encuentran, los colegas de la UNI que están de México nos pudieron resolver esto, porque yo no puedo dar una respuesta exacta porque tenemos que alinearnos con cuáles son las directrices que ustedes nos dan. Bueno, continúo. Entonces, en el título que yo tenía, en el ejercicio que les mandé, está este, ya lo tienen ustedes: método de aprendizaje para fortalecer habilidades lingüísticas del inglés. El inglés también podría convertirse en otra categoría. ¿Por qué? Porque el inglés, acuérdense ustedes que nosotros trabajamos desde el marco común europeo, y entonces, ¿qué nos mide? ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son esas habilidades lingüísticas que el marco común europeo establece para cada uno de los niveles? En el A1, en el A2, en el B5, en el B2, pues, y hasta dónde se quiere llegar. Entonces, ese también podría convertirse en una categoría en donde yo trabajaría aquí lo relacionado con el inglés, pero por el lado de el marco común europeo, para ver, establecer exactamente qué es lo que se quiere. ¿Claro esto? Entonces, de acuerdo con esto, por favor, ahora sí sus títulos. Es una propuesta, a ver si sí o sí. Bueno, perfecto. Marlene nos acaba de enviar al grupo, ¿sí? Estas líneas de investigación que contienen, o sea, como que nos aclara cada una de las líneas de investigación, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Entonces, el tema que yo tenía de currículo aparece en la línea 1, que es políticas públicas y entorno educativo. Yo redacté un título. Perfecto. Educación en bioética, 2 puntos. Una propuesta curricular para estudiantes de educación media en Bogotá. Bueno, pero es más un título de un documento más diferente al tipo de investigación. Entonces, ¿qué quiere hacer con eso? ¿Con qué estudiantes? De Educación en bioética. Sí. Pero la educación en bioética, como es tan amplia, ¿qué de la bioética quiere trabajar? Hacer una propuesta curricular para estudiantes en la media. Por eso Listo. Entonces ese sería, ¿no? La propuesta curricular para educación en bioética para estudiantes de tal y tal. Ah, bueno, ok. Para que me precise, está bien, pero cuando yo te digo, tú misma dices propuesta curricular, eso precisa porque orienta hacia dónde va. Bien. Listo. Ahí voy. Ahí está, vas bien. Una pregunta. Nuevamente Hermes desde Sogamoso. Específicamente deseo trabajar sobre las prácticas pedagógicas donde los docentes no tenemos mucha experiencia, pero poco escribimos. Agradecería sus comentarios. Era lo que venía comentando anteriormente. Primero que todo, hay un documento que no me acuerdo en este momento cómo se llama, pero hay documentos en el Ministerio de Educación que nos hablan específicamente sobre prácticas pedagógicas. Y si en este momento no lo recuerdo exactamente, o yo le enviaría o les enviaría algún documento relacionado con la práctica pedagógica. Pero lo que usted pregunta más específicamente es ¿qué pasa con las prácticas pedagógicas y el escribir? Entonces, sí puede hacer una investigación donde usted, por ejemplo, haga unas observaciones de algunos docentes de su área, puede ser, o de diferentes áreas, y en esas observaciones pues realmente vaya escribiendo todos esos comportamientos que se van desarrollando dentro de la práctica pedagógica, para luego hacer un análisis y hacer una propuesta acerca de cómo mejorar las prácticas pedagógicas.
¿Está claro, Hermes? Le digo ¿Cómo una mejorar? cosa completa. Sí, claro, claro, exacto. ¿Cómo mejorar las prácticas pedagógicas de todos los docentes? Muchas gracias. ¿Le quedó claro? Bueno, Muchas gracias. bueno, sí. Pero es básicamente eso, ¿no? Es cómo mejorar la propuesta, la pregunta sería, ¿cómo mejorar las prácticas docentes de los docentes de grado tercero de la institución tal a partir de el diagnóstico realizado? ¿Estamos? Siguiente. Ahí los títulos. Hermes, que le quedó bien, clarito. Claro, bien. Claro, le dijo todo. A ver, cuéntenos sus títulos. Por Pues sé favor. que me toca limitar un poco por la cantidad de palabras que Sí. realmente piden ahí. Mi propuesta sería algo así como logros y limitaciones de las políticas educativas en la reconstrucción temprana y el desarrollo humano sustentable de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia. Sí, está bien. Ahora esperemos. Este es lo que yo estoy diciendo, que decimos. Esperemos cuál es la retroalimentación de su docente allá en México, ¿sí? Entonces está bien. Están los de cuáles categorías. El análisis sería el siguiente: ¿qué categorías? Lo mismo para Ernest y para todos. ¿Qué categorías? Hagamos ese ejercicio de una vez. De su título, ¿qué categorías de análisis sale? Saldrían tres por lo menos. En mi caso Niñas saldrían, preciosas. en mi caso saldrían tres categorías, que sería reconstrucción temprana, desarrollo humano sustentable y reparación educativa. Exacto, entonces el título es tan importante, vuelvo y digo, y suena como disco rayado, que posteriormente nos indicará cuáles son las categorías de investigación sobre las cuales vamos a desarrollar. Primero, el diagnóstico. Segundo, el análisis del diagnóstico. Tercero, la propuesta y la evaluación de la propuesta y las publicaciones, porque ella podría hacer un artículo solamente con una de las categorías, por ejemplo, ¿con cuál? Reconstrucción Con temprana. reconstrucción temprana. Y tengo entendido, no sé si para ustedes sea, pero igual ustedes tienen que en el doctorado elaborar artículos. Tres artículos. Entonces, en ese mismo título yo puedo ir adelantando sobre ese posible artículo. Todo lo que a ustedes les va llegando también es esa manera de esto que le estoy diciendo, es la práctica, lo que me está diciendo, en ningún libro está, puede que está, pero yo es que lo hago así con los estudiantes. Es que cuando tienen que preparar en artículos vayan organizando muy bien esos archivos, esas carpetas donde ustedes han leído con sus respectivas autores, porque después vaya uno a reconstruir un texto si se le olvidó por allá escribir una cita. Ellos hablan de normas APA, es muy fácil porque en el computador las normas APA están, entonces es fácil que ustedes trabajen con las normas APA porque en Word están las normas APA. Entonces, sugerencia, título concreto, con las categorías exactas. La otra sugerencia es que a partir del título ustedes van empezando a trabajar tanto su marco teórico y posteriormente ese marco teórico también les puede ayudar para los artículos. ¿Por qué? Porque uno cuando ya después le dicen a uno un artículo, yo tenía un trabajo allá en la Universidad Joana cuando yo era directora de la Escuela de Formación. Entonces usted tiene que escribir para tal cosa mañana, para tal cosa. Yo digo, Dios mío, ¿pero de dónde? Yo siempre me cogí de las políticas a nivel universitario porque trabajaba con la universidad. Pues, ¿cuáles son las políticas? Las últimas conferencias, que se habló en las últimas conferencias y a partir de eso empezaba a desarrollar. Pero siempre tenía un fundamento básico conceptual que eran las políticas y las conferencias internacionales en materia de educación universitaria. ¿Listos? Claro, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda del exterior de Bogotá? ¿Ninguna? Sigamos. La siguiente parte de la tabla se llama problema. Tiene dos partes, que es el planteamiento y tiene la otra parte que se llama la pregunta. Como ustedes saben, porque ya todos hicieron tesis de maestría,
el planteamiento es fundamental. El planteamiento debe mostrar, eso no está en sus apuntes. El gráfico me quedó cortado tal vez aquí porque, bueno, pero lo hago acá. En los apuntes para los que están afuera también les estoy comentando, tal vez lo comenté al principio, que yo voy a elaborar, yo no voy a hacer diferentes archivos en lo que les estoy enviando, sino que voy enviando un solo archivo para que ustedes tengan la secuencia, porque a veces uno cuando va a hacer el trabajo, a consultar algo, dice, uy, ¿en qué archivo fue que yo vi eso? De lo que tiene uno en su escritorio, en sus documentos, en su computador. Entonces yo les estoy organizando un solo documento. En esta parte no la envié porque la trabajé esta mañana como para que ustedes lo tengan más claridad acerca de lo que es el planteamiento del problema. En su misma lectura nos habla que el planteamiento del problema, o que el problema es la tarea, tal vez sí, porque yo le digo las tareas. En las tareas, cuando nos habla del planteamiento del problema, por favor, María. El planteamiento es lo mismo que la hipótesis sobre la cual pueda trazar. No, más adelante hablamos de El planteamiento del problema. Como el Estado, donde con la contextualización del arte. donde se señala contextualiza. la importancia del mismo. Entonces pregunta, dice planteamiento del problema donde se señala la importancia del mismo. Entonces está primero lo de pregunta de investigación. Si el planteamiento o la correcta definición del problema es lo primero que se debe trabajar para no desviar el objetivo de la investigación ni generar cuestionamientos irrelevantes. Fundamenta la necesidad de realizar una investigación para generar conocimientos que brinden un aporte a la teoría y que permita obtener una visión muy amplia sobre el tema. El planteamiento del problema debe brindar un argumento convincente de que los conocimientos disponibles son suficientes para dar cuenta del mismo y sus posibles alternativas de solución, o brindar un argumento convincente de la necesidad de someter a pruebas si lo que se conoce y se da como un hecho verdadero puede no ser tan cierto, dado nuevos hallazgos o nuevas situaciones. Listo. Aquí miramos qué sería lo óptimo. Si todo fuera, digamos que si todo estuviera fuera de la realidad, y supongamos todos los estudiantes de matemáticas hubieran desarrollado las habilidades, los procesos de desarrollo del conocimiento matemático, y todo se fuera perfecto, no existiría problema. Sería esta línea que yo tengo acá, que sería lo óptimo, que esto no existe, que esto es irreal. Pero la realidad es esta. La realidad es que existe una brecha en esta línea, que existe una ruptura, existe un vacío. Lo dice allá también en alguna parte. Lo dice, existe un vacío en la realidad. Y es aquí, justamente, en este espacio donde ustedes tienen que venir a intervenir. Acá no, porque aquí está perfecto. Resulta que de los 50 estudiantes que yo tengo, de los 30 estudiantes que yo tengo, 10 estudiantes han desarrollado sus procesos de desarrollo de pensamiento matemático muy bien. Estos otros 10 también los han desarrollado. Pero si son 30, tengo 10 y 10, 20. Tengo estos otros 10 que están lenticos en ese desarrollo. Que, no, la palabra no es lenticos. Que han desarrollado, ¿cuál sería la palabra? Presentado deficiencias. Exacto. Igual como aquí los tengo, igual como lo presento, ya presentan deficiencias. Presentan esas deficiencias. Y resulta que allá es donde hay que llegar. Si yo estoy trabajando dentro del paradigma sociocrítico de investigación, aquí es donde se justifica el paradigma. Exactamente en esto. En investigación todo tiene relación, todos esos conceptos no son conceptos aislados. Yo no me
cuesta mucho trabajo y me gustaría tener, siempre lo he pensado, a una persona a mi lado que yo le fuera hablando y él me hiciera gráficas. O sea, ese sí necesito una persona de esas para mis charlas, porque me gusta mucho, porque así lo vemos. Entonces, realmente aquí es donde yo debo intervenir y donde realmente se justifica lo que es el enfoque mixto, el paradigma sociocrítico y el tipo de investigación que supongamos puede ser la investigación participativa. Acá, en esa brecha, en esa ruptura, aquí es donde yo debo como maestro actuar, como maestro, como investigador y para este caso. Que los maestros diariamente debemos ser investigadores. Yo lo que tengo que identificar es, ahora, es muy difícil, yo sé, maestro. Resulta que uno tiene 40 estudiantes dentro del aula. Entonces yo no puedo criticarte porque el maestro no lo hace. Porque es que las condiciones, lo que hablaba Hermes del currículo oculto. ¿Hermes o Carlos? Del currículo oculto. Es la verdad, ¿no? ¿Cómo va a influenciar ese currículo oculto en todo? Entonces, aquí es donde debo actuar. Hermes ya tomó el título. Sí. ¿Estamos claros en estos, profesores, investigadores? Acá. Entonces, el planteamiento del problema tiene que mostrar ahorita miramos los títulos, tiene que mostrar que existe una deficiencia ahí, en la situación problemática. Entonces, yo tengo el ejemplo. Como la contextualización de la pregunta. Perfecto, ese es el ejemplo. Debe mostrar aquí, ¿verdad? Es que el planteamiento del problema es eso, contextualizar la pregunta. Exacto. El análisis comparativo, un ejemplo que yo escribí y que lo tienen todos allá. Dice, en el análisis comparativo de los resultados de las pruebas aplicadas por la institución en el último quinquenio a estudiantes de grado sexto, se evidencia que estos presentan deficiencias en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Claro, ¿no? Entonces, el planteamiento del problema es corto y nos tiene que mostrar la realidad, la situación problema. Entonces, por favor, lo hacemos. ¿Cuál sería su planteamiento del problema? En tan poquitas palabras. Mientras tanto, miramos el título de... Tenemos el título de Hermes desde Sogamoso. Dice, título: la práctica reflexiva del docente y su incidencia en el índice sintético de calidad educativa en el grado noveno de la institución educativa X. Dice, categorías: práctica reflexiva y SCE. Índice sintético, que no conozco el índice sintético, ¿Como las pruebas? Sí, no sé. El índice sintético de calidad es el porcentaje que sacan los estudiantes en las pruebas a ver cada año. Entonces, perfecto, entonces ya tiene, pero también ahí Hermes tiene más categorías. Porque como más palabras de las que... Exacto, el título, revíseme el título. La práctica... Perdóname, mientras tanto ustedes están trabajando en el planteamiento del problema. Y todos los demás. La práctica reflexiva del docente. Práctica reflexiva, docente y sus características. Y su incidencia en el índice sintético, 3. de calidad educativa en el grado noveno. Calidad educativa son 4. Uy, pero de la institución educativa. Calidad educativa, pero tiene que cerrar un poquito más, porque es que resulta que la calidad educativa es tan amplia, ¿no? Entonces, mirar exactamente qué es lo que se quiere. Si se quiere mejorar un proceso de gestión relacionado precisamente, o si se quiere para mejorar el índice sintético, o si se quiere mejorar las prácticas pedagógicas de los docentes para eso. Es que si le mete también ahí, aunque lógicamente está de la calidad educativa, pero entonces le queda el título muy amplio. ¿Cuántas palabras tiene ahí? Muchas. Yo lo dejaría hasta antes de calidad educativa, en la institución educativa tal. Listo, muchachos, planteamiento del problema.
Para todos planteamiento del problema, para salir para alcanzar, porque necesitamos terminar por lo menos este cuadro antes de irnos. ¿Alguna duda? No necesariamente tengo el que... Les vuelvo a leer para quienes no tienen, no sé si ustedes fuera tengan el documento. Ahí lo diría, el análisis, no lo leo. Porque es que como tengo estos cuadros, el análisis comparativo de los resultados de las pruebas aplicadas en la institución educativa tal en el último quinquenio a estudiantes de grado sexto se evidencia en el análisis comparativo de los resultados de las pruebas aplicadas en la institución educativa tal en el último quinquenio a estudiantes de grado sexto se evidencia que estos presentan deficiencias en el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Clarito, concreto, y tiene que ver lógicamente con el título, porque el título me va a decir qué es lo que voy a hacer al problema. El problema es este, entonces ¿cómo lo voy a mejorar? A través de un método que tal y tal cosa. Verónica desde Pasto. Título: Propuesta curricular para mejorar el aprendizaje de la lengua extranjera inglés de los estudiantes del grado noveno. Bien, pero yo lo cerraría casi muy parecido a este título, ¿no? Porque es que el aprendizaje es muy amplio, entonces al desarrollo de cuáles competencias o de las habilidades lingüísticas o cuáles habilidades quieres trabajar. Igual, o sea, pero me concreta más, porque cuando yo voy a trabajar en esos títulos hay que tener cuidado también, porque cuando yo voy a trabajar la palabra aprendizaje como categoría es muy amplia. Tengo que trabajar más adelante, o podría trabajarlo, pero qué tipo de aprendizaje voy a emplear, mediante el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje para la comprensión, el aprendizaje, qué tipo de aprendizaje, para que al escribir sobre la categoría me salga aún más concreto, me cerraría más aprendizaje cooperativo, aprendizaje para la comprensión, aprendizaje, ¿qué más se usa ahora? Basado en proyectos. Aprendizaje basado en proyectos. Entonces, esa sería mi sugerencia, Verónica. Listo, mi niña, listo, profesoras, ¿cómo nos quedaría? No tenemos, dentro de los estudiantes acá no tenemos ningún caballero, los tenemos en Pasto, en Medellín y en Duitama. Y Duitama. Pues yo quisiera leer el ejercicio para ver si voy bien encaminado. En la línea de investigación, segundo idioma en la educación, sería una investigación participativa. El título, estrategia de enseñanza para el fortalecimiento de, tengo la duda allí si habilidades comunicativas o habilidades lingüísticas o competencias comunicativas cualquiera de las dos puede ser. En el idioma inglés, sí. Cualquiera de las dos. Lo que pasa es, eso sí va en el gusto del investigador, porque entonces si son las 4 habilidades, pues se centra lo mismo para la pregunta que está haciendo Verónica, se centra en el desarrollo de las 4 habilidades. El aprendizaje, ustedes saben que el aprendizaje es mucho más amplio que el desarrollo de las habilidades. Entonces, como el alcance que le quiera dar, eso se llama alcance, ¿no? El alcance que el investigador le quiera dar. ¿El alcance sería más amplio con las competencias? Sería más amplio con las competencias comunicativas. Aunque no me parece mal, está bien. Sea igual. Las competencias son 3, 4. 4. Que también habilidades. Que también se relacionan igual con las lingüísticas. Sí. Lingüística pues es igual, ¿no? Es hablar, escuchar, y leer, las 4. Cualquiera, por donde vaya, está bien. Por eso, pues porque como que son muy similares. Sí, la palabra que se le escuche más bonita.
No, en la que en la que encuentre, Es que la mire, lingüística perdóname. hablas más de específica de la cultura del habla, del Sí. habla y el lenguaje, Del sí, lengua sí, y lenguaje. sí. Y en la comunicativa es más amplia, porque tú estás hablando de la relación Cómo de me un puedo- hilo conductor, que es la comunicación como tal. Sí, sí. ¿Yo sacaré con habilidades? Lingüística. Sí, y realmente lo que se está midiendo y lo que miden todas las pruebas son las habilidades. Ok. Además uno tiene que apuntar, muchas personas dicen, ay no, pero ¿por qué tenemos que apuntar a las pruebas? Más amplio. Bueno, las saber, yo no sé si miden eso no. A las pruebas saber hay unos maestros que dicen, ay, pero ¿por qué tengo que...? No es por apuntar por las pruebas. Es que qué bueno que a uno de verdad le hubieran exigido el inglés desde pequeño. Y eso no es únicamente la ventaja de los colegios de calendario B. Qué bueno los niños que tuvieran un buen maestro de inglés, pero no solamente el maestro, por ahí alguien hablaba también del diseño curricular, del currículum. No solamente el primero, sino segundo, tercero, cuarto, quinto, que haya de verdad un eje así donde se pueda desarrollar. Ojalá pudiera ser, ¿no? Es la teoría, pero de verdad. Qué bueno, mire, estos muchachos que hablan inglés definitivamente es muy diferente para ustedes, que me imagino que tienen que saber estar muy bien en segunda lengua, les hicieron un examen de inglés. No, al final presentan un examen. Exacto, entonces ustedes tienen Ahí que... ya están practicando. Están ya practicando. Pregunta. Qué optimista. Victoria, Verónica. Verónica nos dice, reemplazo el aprendizaje por las 4 habilidades. Yo creo que ya a Verónica le quedó claro. ¿Sí? Sí, que claro, porque es que Ok. las habilidades, esas se llaman las habilidades lingüísticas. Este es más concreto. Entonces, bueno, estrategia de enseñanza para el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas en idioma inglés, en estudiantes del grado, Ahí está la población. de acuerdo al marco común europeo o común. No lo diga así porque igual todo lo que nosotros estamos trabajando, todos esos programas que están en el ministerio y todo lo mencionado la semana pasada en alguna parte, siempre estamos trabajando de acuerdo. Y a uno le dicen en la universidad, usted para terminar su carrera de maestría debe estar en C1. Usted para trabajar su programa de doctorado tiene que estar por allá en C no sé cuánto. Y toca hacerlo. Entonces ya redundaría en eso. Entonces, ahí sí, esa es otra investigación. ¿Cómo es que los estudiantes del doctorado desarrollan las habilidades lingüísticas necesarias para ser clasificados en el C1? Entonces, si nos tocan, es que mire, de verdad que yo hablo de mi época, ¿no? Y es que en mi época de verdad nos hubieran obligado, miren, estos muchachos, yo veo a los muchachos de ahora con esas facilidades que tienen para un aprendizaje, nomás en el celular, ¿cuántos programas hay? Tan fácil, que uno va en el bus y va abriendo Duolingo. Claro que en el bus depende del bus porque si no le roban el celular. Depende del celular. Pero si uno está esperando una cita o algo, pues uno tiene su programa de Duolingo. Y yo digo en mi caso, aunque es en mi caso por el tiempo, los años que tengo, por lo menos para que no me dé Alzheimer, yo siempre digo, por lo menos para que no me dé Alzheimer y esté constantemente haciendo ejercicios, pues ahí voy, en el Duolingo. Es cositas sencillas que uno va haciendo. ¿Sabe qué es lo que pasa, muchachos? Que cuando uno, a esta edad, yo pienso que uno necesita ver muchas debilidades, ¿no? Por ejemplo, mi debilidad grande es el inglés. Es consciente de la necesidad. Y soy consciente de la necesidad, así sea que me manden, yo reviso algunos artículos y tengo que decir, mándemelos en español, a pesar de que son unos artículos de una institución en Estados Unidos. Entonces yo digo, mándemelos en español, porque tengo ese problema. Entonces si tuviera de verdad desarrolladas las 4 habilidades en inglés, yo no pasaría por la pena en decirme, qué pena, no sé inglés. Bueno, continuemos. Hermes pues hacía una afirmación en la cual decía, es ISCE el índice sintético de calidad educativa, lo da el Ministerio de Educación Nacional con base en las pruebas saber. Mi pregunta, ¿puede ser una categoría el ISCE? Pero es que hay una aclaración, el índice sintético de calidad, el único elemento no es el resultado de las pruebas saber.
él tiene en cuenta cuatro aspectos, ¿cierto? Uno de ellos es el desempeño, ¿cierto? Que es el resultado con las pruebas externas. Otro de ellos es el progreso, que es mirar cómo avanza comparado con los demás colegios y con la misma institución en años anteriores. La eficiencia es otro que se tiene que ver con la atención de la mortalidad académica, si mal no estoy. Y el otro es como el clima institucional, clima escolar. O sea, esos cuatro elementos se conjugan y hacen una sola resultado para mirarlo del índice sintético de calidad. Entonces, muy amplio, Hermes. Claro, y además que no es únicamente, no tendría que mirar únicamente el desempeño en las pruebas externas, sino los otros tres elementos, porque pues es lo que conforman el índice sintético de calidad. Entonces cambiaría por el índice es muy general, muy amplio, de acuerdo a lo que don José nos está explicando y de acuerdo también a lo que ustedes tocaría ver, en el caso de Hermes, tocaría ver es el análisis del cuatrienio, porque es un lugar específico, que es una sola institución. Porque cuando dan el índice sintético hacen un cuadro comparativo con el ente territorial y con la nación. Entonces en este caso él miraría solamente el análisis como categoría de su institución en un progreso de mejoramiento en esa misma área, y esa reflexión se haría a partir de la implementación de los referentes de calidad, de cómo se están trabajando las planeaciones y las prácticas de aula con respecto a ese tema. Pregunta Hermes, ¿usted es coordinador? Hermes es coordinador. Entonces, si es coordinador, le queda fácil. Pero habría que, perdón, ahí yo creo pero hay que precisar más. Claro, hay que delimitarlo, porque así si lo has abierto como índice sintético de calidad, le queda bastante amplio, y de todas formas hay factores que no va a poder controlar. Uno de los cuatro que mencionan. Porque me parece muy interesante, por eso pregunto si es coordinador, porque al coordinador no es que le quede súper fácil, pero le queda mucho más que a los demás, que al docente de aula, porque el coordinador puede tener las reuniones de área y puede tener acceso a la información, tiene una cantidad de cosas. Entonces, lo puede hacer, pero igualmente le quedaría muy amplio. Muchachos, la idea es que ustedes se gradúen en el doctorado. Lo digo por experiencia con muchos grupos. A veces uno empieza con mucho juicio, pero cuando se da cuenta que no limitó bien la investigación y tiene que leer un mundo de cosas, dice, ¿a qué horas? Y resulta que ese es el tema que usted ya tiene aprobado. Entonces usted tiene que limitar mucho, porque interesantísimo, eso es lo que usted está planteando, Hermes, pero se le amplía muchísimo, le daría como para 3 doctorados y postdoctorados. La verdad es esa, porque es que analícenlo, piénsenlo, no estoy diciendo nada que no esté realmente basado en la realidad. ¿Sí? ¿Estamos, Hermes? 15 minutos. ¿Me quedan 15 minutos? Para ganar entonces. Virgen Santa. Te lo digo para ir cerrando y para ir mirando. Implementar, pregunta, simplemente sigo adelante. Pregunta lo siguiente que está ahí: ¿cómo implementar un método de aprendizaje para los estudiantes del grado sexto para fortalecer las habilidades lingüísticas? Generalmente la pregunta ¿cómo? Responde a un tipo de investigación participativa, ¿no? Porque ese cómo nos indica acción. Nos indica que hay una acción frente a esto. Acuérdense de este cuadrito, aquí está la brecha, entonces resulta que la brecha está el problema acá, pero si es investigación, participación, mi trabajo tiene que ir enfocado específicamente a mejorar este problema. Entonces el cómo, porque algunas personas dicen, investigadores y personas que enseñan investigación y dicen, no, a mí la pregunta cómo no es que me parezca, porque como qué, y alguna vez decía, como qué, como bien o como mal, me decía alguna persona. Lo he consultado, mi maestría es cubana, con profesores de Cuba, he trabajado mucho con ellos en la Universidad Libre, que tenemos un convenio con su trabajo con ellos en muchas cosas, entonces le he consultado el cómo, y el cómo sí es posible, ¿sí? Entonces dice, ¿cómo implementar un método de aprendizaje para los estudiantes de grado sexto? Esta responde a un tipo de investigación participativa. ¿Listo?
el objetivo, y más abajo les escribo una nota relacionada con eso. Obsérvese la concordancia de la redacción entre el título, la pregunta problema y el objetivo general. Están totalmente alineados para conseguir la coherencia interna necesaria en un proceso de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Lo digo, y lo digo con toda la experiencia que tengo de revisar muchos trabajos. No, señorita Joana. No me desmiente. Cuando los estudiantes no tienen claro esa coherencia interna que hay entre el título, el objetivo y la pregunta, se desvían. Ejemplo, tiene muy bien planteado el título, pero el objetivo general va, por ejemplo, totalmente diferente, por otro lado, totalmente diferente. ¿Cuándo va a lograr ese objetivo general? Y cuando usted lo vaya a exponer ante la comunidad, ¿cómo va a encontrar la relación? No la va a encontrar. ¿Y cómo va a ser todo ese proceso del diseño metodológico? Si a partir de esas categorías que se establecen hay que hacer todo el desarrollo del diseño metodológico. Posteriormente les explicaré. Exacto, tienen que hablar de lo mismo, por eso el ejercicio. Título: método de aprendizaje para fortalecer las habilidades lingüísticas. ¿Cómo? Pregunta problema: ¿cómo implementar? Casi que yo lo único que le pongo es el cómo. ¿Cómo implementar un método de aprendizaje para que los estudiantes de grado sexto fortalezcan las habilidades lingüísticas? Me falta habilidades. Y el objetivo general. Unos dicen implementar, no están de acuerdo. Yo lo escribo implementar, ustedes lo pueden escribir lo que quieran, es decir, el objetivo general. Lo que me interesa es que tenga la coherencia interna, digo, implementar un método de aprendizaje para que los estudiantes del grado sexto de la institución educativa fortalezcan las habilidades lingüísticas en el inglés. Ejemplo, un ejemplo bien traído los cabellos. Resulta que yo voy a subir un edificio o voy a una parte donde hay juegos o algo así para inventarme que tengo 3 escaleras y yo necesito llegar hacia un punto determinado que existe solamente en una escalera, ¿sí? Al final de esa escalera o en una cima, y yo empiezo acá, doy un paso pero no miro bien, entonces me paso a la otra escalera y di otro paso. ¿Qué hice? Perdí el tiempo y pasé a la otra escalera y seguí perdiendo el tiempo. Mientras que si yo tengo claro desde ya para dónde voy, de verdad que el éxito de su trabajo, ahora tienen que leer mucho y tienen que hacer muchas cosas y hacer marcos y todo eso, pero el éxito de su trabajo está listo. Y los objetivos lo dice ahí también en sus tareas. Yo sé que están cansados, aquí hace calor, pero bueno, ya, lo último. ¿Cuántos minutos me quedan? 4 minutos. Los objetivos específicos dice, de acuerdo con las tareas de investigación, redactar para cada una de las tareas, hacer un objetivo para el diagnóstico, uno para el marco referencial que se vive, uno para el político, normativo, teórico, institucional, otro para el análisis del resultado lingüístico y otro para la propuesta. Ya, terminé. Muchísimas gracias a todos, espero que el ejercicio eso fue terminar a las... Muchas gracias. Espero que el ejercicio les haya resultado, sin embargo, pues estaré enviando de pronto la otra semanita algo que les complemente, pero por ahora creo que esto les ayuda. Habíamos mirado con la doctora otras 4 fechas para este año, o sea, la idea era que si nos podemos encontrar durante este año. Sabemos que como que el inicio es muy importante. Si nosotros empezamos bien, miramos todas las equivocaciones que vamos a cometer y desde el comienzo despejamos todas las dudas, seguramente se nos va a facilitar todo el proceso. Entonces vamos a ¿tienen las fechas de pronto por ahí? Sí, señor. Vamos a visualizar unas fechas para que nos pongamos de acuerdo si les parece. ¿Listo? Entonces el próximo encuentro que hemos hablado con la doctora, ya les digo cuáles serían las fechas. Octubre 6, gracias. el 6 de octubre. Octubre 20.
Ay, sí, ya ¿Estamos en estamos en receso? vacaciones, sí. Bueno, entonces, No, mejor ¿cuál era la que vacaciones. teníamos? ¿Cuál era la que teníamos después? El siguiente es la siguiente 27. Todo menos el 20. Bueno, 27 de octubre. Cumpleaños mi primo. Sí, Ah, caramba. Bueno, no importa, eso ya nos pues ya sabemos que después de la... Ese día celebramos. Nos vamos. No me parece. Pero bueno, Digamos, me sacrifico con tal de a ver, ponerse doctora. 27 de octubre con la doctora. Sí. Sí. Listo, entonces sería la próxima fecha. Digamos que así, para venir acá presencial, con ella, porque ya sabemos que, ya miramos, si van a venir en 15 días, no hay problema, nos avisan como habían dicho que miraran, que organizaban, miraban las tareas, socializaban acá sin acompañamiento con lo otro, me confirman si me decían no hay problema, pues ya el espacio está adecuado. La otra fecha, entonces 27 de octubre, Noviembre 3 y noviembre 24. 3 de octubre y 24 de octubre, a los 8 días. ¿Cómo es que No, los No 15. más. A ver, 3 y 24 Sería son los mejor pero el el 3 10, no. ¿no? Es que lo llamamos noviembre ¿Y 3, encima? octubre 27.